Antes de comenzar, dime algo. ¿Sabías que el hombre que puso al mundo sobre ruedas fracasó más veces de las que puedes imaginar? Que fue humillado, traicionado y llamado loco. Y aún así, terminó creando una de las empresas más poderosas de la historia. Hoy te voy a contar la historia de Henry Ford, no el empresario, sino el hombre que desafió a los ricos, a la industria y al propio sistema. Si te gustan las historias reales de éxito, caída y grandeza, suscríbete ahora al canal, dale like al video y acompáñanos hasta el final. Porque esta historia no trata de autos, trata de cambiar el destino. El hombre que quiso cambiarlo todo. Nadie imaginaba que el hombre que transformaría el mundo moderno había fracasado más veces de las que tuvo éxito. Antes de que su apellido se convirtiera en sinónimo de industria, poder y producción en masa, Henry Ford fue visto como un soñador obstinado, un mecánico terco, alguien incapaz de encajar en el sistema. Esta no es la historia del éxito inmediato. Es la historia de un hombre que se negó a aceptar que las cosas debían hacerse como siempre se habían hecho. Y ese rechazo lo cambió todo. Henry Ford nació en una granja, lejos de las fábricas, lejos de las ciudades, lejos del futuro que terminaría construyendo. Desde niño, la vida parecía tener un destino claro para él. Trabajar la tierra, seguir el camino de su padre, repetir la rutina de generaciones enteras. Pero algo no encajaba. Mientras otros veían herramientas como simples objetos de trabajo, él veía preguntas. Se detenía a observar engranajes, mecanismos, piezas, no por obligación, sino por curiosidad. No quería usarlas, quería entenderlas. El campo no lo retenía. El silencio rural no lo calmaba. La idea de una vida predecible lo asfixiaba. Había algo más allá, aunque aún no sabía qué. Con el paso del tiempo, Henry empezó a mostrar una inquietud incómoda. No era rebelde en el sentido clásico. No gritaba, no desafiaba abiertamente. Simplemente pensaba diferente. Y eso, en su contexto, ya era un problema. Cuando otros aceptaban las limitaciones, él se preguntaba por qué existían. Esa mentalidad lo llevó a abandonar el camino esperado. Dejó la granja y se acercó a la ciudad, al ruido, al movimiento, a las máquinas. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía un plan claro. Solo tenía una obsesión, hacer que las máquinas trabajaran para las personas, y no al revés. Detroit empezaba a transformarse. La industria crecía, pero aún era caótica, elitista y lenta. Los automóviles existían, sí, pero no eran para todos. Eran costosos, frágiles, casi experimentales, juguetes para unos pocos. Henry Ford vio ahí una injusticia silenciosa. No soñaba con lujo, soñaba con acceso. Mientras otros empresarios buscaban exclusividad, él pensaba en repetición. Mientras el mercado apostaba por lo artesanal, él imaginaba velocidad. Mientras todos aceptaban que producir tomaba tiempo, él se preguntaba por qué debía ser así. Ese pensamiento lo aisló. Sus primeros intentos no fueron admirados, fueron cuestionados. Sus socios dudaban. Los inversionistas desconfiaban. Sus proyectos fracasaban antes de despegar. Empresas creadas y destruidas en silencio. Ideas descartadas por no ser realistas. Henry Ford acumuló errores antes que reconocimiento, y cada fracaso dejaba una marca, no solo económica, sino personal. Era señalado como incapaz de trabajar en equipo, demasiado inflexible, demasiado obsesivo. Más de uno pensó que nunca llegaría a nada, que su testarudez sería su ruina. Pero lo que otros llamaban terquedad, él lo llamaba convicción. Había entendido algo fundamental. El problema no era el automóvil. El problema era cómo se construía. Mientras el mundo avanzaba lentamente, Henry empezó a imaginar un sistema distinto. No una máquina nueva, sino una forma nueva de producir. Una idea que parecía absurda para su época. Dividir el trabajo, ordenar el movimiento, eliminar lo innecesario, repetir hasta perfeccionar. No quería fabricar pocos autos perfectos. Quería fabricar muchos autos posibles. Ese pensamiento lo puso en conflicto con todo y con todos. Las críticas aumentaron. Los recursos disminuían.
El margen de error se hacía más pequeño. Cada decisión parecía acercarlo al colapso o al descubrimiento. Y entonces, cuando parecía que no quedaban oportunidades, Henry Ford tomó la decisión que nadie más estaba dispuesto a tomar. Apostar todo a una idea que aún no existía. Una idea que, si fallaba, lo dejaría sin nada, pero que, si funcionaba, podría cambiar la historia para siempre. El mundo todavía no lo sabía. Detroit todavía no lo veía. La industria todavía no lo entendía. Pero el camino hacia la producción en masa ya había comenzado. Y nada volvería a ser igual. Fracasar para avanzar. El fracaso no llegó una sola vez. Llegó en oleadas. Cada nuevo intento de Henry Ford parecía confirmar lo que muchos ya pensaban, que no estaba hecho para el éxito empresarial. Sus primeras compañías nacían con ilusión y morían en silencio. Proyectos prometedores que no resistían la presión del dinero, de los socios impacientes, de un mercado que aún no estaba preparado para lo que él imaginaba. Las puertas se cerraban con rapidez. Los inversionistas querían resultados inmediatos. Querían automóviles que se vendieran caros, exclusivos, visibles. Henry quería algo completamente distinto. Eficiencia, repetición, simplicidad. Esa diferencia de visión lo convertía en un socio incómodo. Demasiado lento para algunos, demasiado radical para otros. Cada ruptura dejaba una lección, aunque en ese momento pareciera solo una derrota. Henry observaba, tomaba notas mentales, analizaba qué fallaba, no solo en los negocios, sino en la forma de trabajar. No se obsesionaba con el producto final. Se obsesionaba con el proceso. Mientras otros se concentraban en mejorar el automóvil, él miraba el taller. El tiempo perdido, los movimientos innecesarios, el desorden, las esperas. Para Henry, ahí estaba el verdadero problema. Cada mecánico hacía todo. Cada auto era distinto. Cada error costaba horas. Era un sistema condenado a ser lento, pero ese pensamiento no era bien recibido. Proponer cambios significaba desafiar tradiciones. Significaba decirle a expertos que estaban equivocados. Y eso tenía un precio. Henry fue apartado más de una vez. Subestimado, etiquetado como difícil. Su reputación crecía, pero no en el sentido que esperaba. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Mientras fracasaba como empresario, crecía como observador. Aprendía a detectar patrones. Entendía qué funcionaba y qué no. Comprendía que el verdadero obstáculo no era la tecnología, sino la mentalidad. El automóvil no debía ser una obra de arte. Debía ser una herramienta. Esa idea chocaba con el ego de la industria. En ese periodo, Henry vivía con incertidumbre constante. No había estabilidad. No había garantías. Cada nuevo proyecto era una apuesta personal. El dinero se iba tan rápido como llegaba, y la presión aumentaba. Pero lejos de rendirse, algo se fortalecía. La convicción. Ford empezó a trabajar de manera casi obsesiva. Ajustaba piezas, modificaba diseños, probaba motores. Fallaba. Volvía a intentar. No buscaba aplausos. Buscaba coherencia. Y en medio de esa etapa caótica, ocurrió algo clave. Henry comprendió que no necesitaba convencer a todos. Solo necesitaba el sistema correcto. No el socio perfecto. No el inversionista ideal. El sistema. Ese pensamiento marcó un punto de quiebre. Dejó de perseguir aceptación y comenzó a perseguir control. Control sobre cómo se fabricaba, cómo se organizaba el trabajo, cómo se tomaban las decisiones. Era arriesgado. Significaba asumir más responsabilidad, más presión, más posibilidad de perderlo todo. Pero también significaba libertad. Mientras muchos lo daban por terminado, Henry Ford estaba construyendo algo en silencio. No una empresa sólida aún, pero sí una visión mucho más clara. Había aprendido que el fracaso no era una señal de detenerse. Era una señal de ajustar. Y cada ajuste lo acercaba más a una idea que comenzaba a tomar forma. Una idea que ya no se trataba solo de fabricar autos, sino de redefinir cómo el mundo trabajaba. Lo que aún no sabía Henry Ford era que su mayor error
todavía estaba por llegar, y que ese error sería, paradójicamente, el que finalmente lo pondría en el centro de la historia. La idea que nadie entendía. Las grandes transformaciones casi nunca llegan acompañadas de aplausos. Llegan envueltas en duda. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Henry Ford empezó a hablar de su nueva idea. No se trataba de un auto nuevo. Se trataba de una forma distinta de trabajar. Mientras la industria seguía obsesionada con modelos exclusivos, artesanales y costosos, Ford estaba concentrado en algo que parecía aburrido para muchos: el tiempo. ¿Cuánto tardaba cada tarea? ¿Cuántos pasos se repetían sin sentido? ¿Cuánta energía se desperdiciaba? Para él, el problema no era el automóvil, era el método. En los talleres tradicionales, un solo grupo construía el auto completo. Eso significaba lentitud, errores constantes y costos elevados. Henry comenzó a preguntarse qué pasaría si el trabajo se dividía. Si cada persona realizaba una sola tarea, una y otra vez, hasta perfeccionarla. La idea parecía fría, mecánica, deshumanizante, según algunos. Los críticos no tardaron en aparecer. Decían que ese sistema convertiría a las personas en piezas intercambiables, que mataría la creatividad, que era imposible mantener la calidad repitiendo siempre lo mismo. Otros afirmaban que nadie aceptaría trabajar de esa manera. Henry escuchaba, pero no se detenía. Había visto algo que los demás no. Había entendido que la repetición no era el enemigo, sino la clave. Repetir bien, repetir rápido, repetir con precisión. Cada mejora, por pequeña que fuera, tenía un efecto acumulativo. Un segundo ahorrado aquí, un movimiento eliminado allá, una herramienta colocada en el lugar exacto. Poco a poco, el caos empezaba a ordenarse. El problema era que no todos compartían su entusiasmo. Muchos empleados se marchaban, otros se resistían. La rotación era constante. La moral fluctuaba. Implementar ese sistema exigía paciencia y convicción. Y Henry estaba dispuesto a pagar ese precio. No buscaba aprobación, buscaba eficiencia. Fue en ese contexto cuando comenzó a tomar forma un concepto que cambiaría la historia industrial para siempre. No nació perfecto. No fue diseñado de una sola vez. Fue el resultado de prueba y error, de ajustes constantes, de fracasos pequeños que enseñaban grandes lecciones. La línea de producción. Un sistema en movimiento continuo, donde el producto avanzaba y el trabajador permanecía. Donde cada paso tenía un orden lógico. Donde el tiempo dejaba de ser un enemigo y se convertía en un aliado. Para muchos, aquello era una locura. Pero Henry Ford no estaba intentando encajar en la industria. Estaba intentando redefinirla. Sin embargo, aún quedaba un obstáculo enorme, porque crear un sistema revolucionario no garantizaba que funcionara en la práctica, y mucho menos que fuera rentable. El verdadero desafío no era la idea, era demostrar que podía sostenerse, y esa prueba estaba a punto de llegar. Cuando las puertas del nuevo taller se abrieron, nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar un cambio irreversible, uno que no solo transformaría a Ford, sino al mundo entero. El precio de acelerar el mundo. Cuando la línea de producción comenzó a funcionar, el impacto fue inmediato. Lo que antes tomaba días, ahora podía completarse en horas. Cada movimiento estaba calculado. Cada paso tenía un propósito. El automóvil avanzaba sin detenerse, y con él, una nueva forma de entender el trabajo. La eficiencia dejó de ser una teoría. Se convirtió en una realidad medible. Los números empezaron a cambiar. Los costos bajaban. La producción aumentaba. Los tiempos se reducían de manera drástica. Ford estaba logrando lo que parecía imposible: fabricar más en menos tiempo, con menos recursos. Pero ese avance tenía un costo oculto. Para muchos trabajadores, el ritmo era agotador. La repetición constante, el movimiento continuo, la falta de variación. El cuerpo se adaptaba, pero la mente comenzaba a resistirse. El trabajo se volvía monótono, predecible, pesado. La rotación volvió a dispararse. Entraban nuevos empleados, se marchaban pocos días después. Algunos no soportaban el ritmo, otros
No aceptaban la rigidez del sistema. El método era eficiente, pero no era amable. Henry Ford lo sabía. Entendió que no bastaba con diseñar un sistema perfecto. Había que sostenerlo. Y para sostenerlo, necesitaba personas dispuestas a permanecer. Fue entonces cuando tomó una decisión que desconcertó a toda la industria. Aumentó los salarios. No un ajuste pequeño, no un incentivo simbólico. Un aumento real, contundente, que duplicaba el pago promedio de la época. Para muchos empresarios, aquello era una locura. Pagar más significaba reducir ganancias, romper el equilibrio tradicional. Pero Ford no pensaba en el corto plazo. Pensaba en estabilidad, en compromiso, en permanencia. El efecto fue inmediato. Miles de personas hicieron fila para trabajar en sus fábricas. La rotación disminuyó. La productividad aumentó aún más. El sistema, por fin, comenzó a sostenerse por sí solo. Y ocurrió algo inesperado. Los mismos trabajadores que fabricaban los autos empezaron a poder comprarlos. Por primera vez, la clase obrera no solo producía bienes, también accedía a ellos. El automóvil dejaba de ser un símbolo de élite y comenzaba a integrarse en la vida cotidiana. Eso cambió la relación entre industria y sociedad. Las ciudades se expandieron. Las distancias se acortaron. El tiempo libre se reorganizó. La movilidad dejó de ser un privilegio y pasó a ser una posibilidad. Henry Ford no solo estaba fabricando autos, estaba acelerando el ritmo del mundo. Pero cada avance genera nuevas tensiones. El sistema era poderoso, sí, rentable, también, pero dependía de una estructura rígida, frágil, ante cualquier error. Y esa fragilidad aún no se había puesto a prueba, porque cuando todo funciona demasiado bien, el primer fallo suele ser devastador, y Ford estaba a punto de enfrentarse a uno. El éxito que empezó a volverse peligroso. Durante años, el sistema funcionó casi sin oposición. Las fábricas producían sin descanso. Los automóviles salían uno tras otro, idénticos, confiables, accesibles. El nombre Ford se repetía en todas partes, en las calles, en los periódicos, en la conversación diaria. El modelo había triunfado. Pero el éxito tiene una característica silenciosa. Cuando se vuelve absoluto, deja de escuchar. Henry Ford confiaba profundamente en su creación. Demasiado. Creía que el público no necesitaba opciones, que la gente quería un automóvil resistente, barato y funcional, y mientras eso se cumpliera, el resto no importaba. El famoso modelo se mantuvo sin cambios durante años. El color, el diseño, la mecánica, todo permanecía igual. La eficiencia era la prioridad. Cualquier modificación implicaba detener la línea, y detener la línea era impensable. Mientras tanto, el mundo comenzaba a cambiar. Las ciudades crecían, los gustos evolucionaban. Los consumidores ya no querían solo moverse, querían diferenciarse, querían estilo, identidad, variedad. Otras empresas comenzaron a observar esa grieta. Fabricantes más pequeños empezaron a ofrecer alternativas, colores distintos, nuevos acabados, sensaciones diferentes. No eran más baratos, pero entendían algo que Ford estaba ignorando. El automóvil también era una extensión de la personalidad. Henry Ford no lo vio venir, desestimó las señales, ignoró los informes, se mantuvo firme en su convicción de que la simplicidad vencería siempre. Para él, ceder ante la moda era una traición a la lógica industrial. Pero el mercado no funciona con lógica pura. Las ventas comenzaron a estancarse. No cayeron de inmediato. Simplemente dejaron de crecer. Y ese silencio fue más peligroso que cualquier crisis visible. La competencia avanzaba lentamente, pero con dirección clara. Ford seguía produciendo al máximo, pero los patios se llenaban. Los autos esperaban compradores que ya no llegaban con la misma urgencia. El sistema diseñado para no detenerse empezó a mostrar señales de saturación. Por primera vez, el éxito se convirtió en una carga. Dentro de la empresa surgieron tensiones. Algunos ejecutivos proponían cambios, nuevos modelos, ajustes en el diseño, mayor flexibilidad.
Pero las decisiones finales seguían concentradas en una sola visión. Y esa visión empezaba a quedarse atrás. El problema no era técnico, era cultural. Henry Ford había revolucionado la industria, pero ahora se enfrentaba a una verdad incómoda. El mundo que ayudó a crear ya no avanzaba al mismo ritmo que él. Y cuando una empresa líder deja de adaptarse, el liderazgo se convierte en vulnerabilidad. El verdadero desafío no era producir más, era aprender a cambiar. Y ese aprendizaje no sería sencillo. Cuando el tiempo dejó de estar a favor durante años, Henry Ford había dictado el ritmo. La industria lo seguía, el mercado se adaptaba, la competencia reaccionaba tarde. Pero esa dinámica comenzó a invertirse sin hacer ruido. No hubo un colapso inmediato, hubo señales sutiles. Los concesionarios empezaron a acumular inventario. Las promociones aumentaron. Los descuentos se volvieron frecuentes. El automóvil que antes se vendía solo, ahora necesitaba ser empujado. La competencia ya no imitaba a Ford, lo estaba superando. Nuevas marcas ofrecían vehículos más cómodos, más atractivos, más variados. Incorporaban cambios constantes, pequeñas mejoras, detalles pensados para un consumidor que ya no se conformaba con lo básico. Ford seguía produciendo con la misma lógica de siempre. La fábrica no se detenía. La línea no se ajustaba. La estructura permanecía intacta, pero el mundo fuera de esas paredes ya no era el mismo. Henry Ford se resistía a aceptar esa realidad. Creía que el problema era pasajero, que la moda se agotaría, que la gente volvería a valorar la simplicidad. Para él, adaptarse significaba rendirse ante lo superficial, pero los números no discutían opiniones. Las ventas descendían lentamente. Los márgenes se estrechaban y, lo más preocupante, la marca empezaba a perder relevancia emocional. Seguía siendo grande, seguía siendo poderosa, pero ya no era aspiracional. Dentro de la empresa, la tensión creció. Algunos ejecutivos insistían en la necesidad de cambio. Nuevos modelos, renovación estética, replanteamiento de la estrategia. Pero cada propuesta chocaba con la misma barrera, una visión inamovible. La empresa estaba atrapada en su propio éxito. El sistema que había revolucionado el mundo ahora impedía evolucionar. La eficiencia absoluta se había convertido en rigidez. Y la rigidez en riesgo. Ford no estaba en bancarrota, estaba estancada. Y el estancamiento es más peligroso que la caída, porque suele pasar desapercibido hasta que ya es tarde. El liderazgo de Henry Ford seguía siendo fuerte, pero ya no era incuestionable. Las decisiones empezaban a generar dudas. El respeto se mezclaba con preocupación. El tiempo, por primera vez, dejó de jugar a su favor. Y cuando el tiempo se convierte en adversario, la historia exige una respuesta. Esa respuesta estaba cerca, pero no sería suave. La caída del mito. Durante mucho tiempo, el nombre de Henry Ford había sido sinónimo de certeza. Sus decisiones definían el rumbo, su visión imponía orden, pero incluso los mitos industriales llegan a un punto donde ya no pueden sostenerse solo con autoridad. La presión ya no venía de afuera, venía desde dentro. Las pérdidas comenzaron a ser imposibles de ignorar. La competencia no solo vendía más, vendía mejor. El público había cambiado, y Ford seguía hablando el idioma del pasado. La resistencia al cambio empezó a fracturar la estructura interna. Ejecutivos clave abandonaron la empresa. Otros permanecieron, pero con dudas. Las discusiones dejaron de ser estratégicas y se volvieron defensivas. Ya no se debatía cómo crecer, sino cómo no perder más terreno. Henry Ford se cerró aún más. Desconfiaba de los análisis, rechazaba las críticas, veía las advertencias como ataques personales. Para él, aceptar que el modelo estaba fallando significaba admitir que su visión tenía límites. Y eso era inaceptable. La figura del líder comenzó a transformarse. De innovador pasó a obstáculo, de visionario a símbolo de rigidez. El respeto persistía, pero la fe se debilitaba. La empresa avanzaba sin dirección clara. Se tomaban decisiones contradictorias. Se retrasaban cambios urgentes.
Se protegía el pasado en lugar de preparar el futuro. El miedo a romper el sistema era mayor que el miedo a desaparecer. El mercado no esperó. La brecha se amplió. Ford dejó de marcar tendencia y pasó a reaccionar tarde. Cada movimiento parecía una corrección, no una innovación. El mito se resquebrajaba. Henry Ford seguía siendo una figura poderosa, pero su influencia ya no garantizaba éxito. El mundo que había ayudado a crear exigía nuevas respuestas, nuevas miradas, nuevas formas de liderazgo. Y por primera vez, la pregunta dejó de ser ¿qué necesitaba la industria? La pregunta era otra. ¿Podía Ford sobrevivir a su propio fundador? La respuesta no tardaría en llegar, y cuando llegó, no fue una decisión. Fue una imposición. El relevo inevitable. La transición no ocurrió de un día para otro. Fue lenta, incómoda, casi silenciosa. No hubo anuncios grandilocuentes ni discursos de despedida. Solo una realidad que se fue imponiendo paso a paso. Henry Ford ya no controlaba todo. La empresa necesitaba decisiones que él ya no estaba dispuesto a tomar. Cambios que chocaban con décadas de convicción. Ajustes que implicaban aceptar que el mundo había avanzado más rápido que su visión. El liderazgo comenzó a desplazarse. Nuevas figuras asumieron mayor responsabilidad. Se revisaron procesos. Se cuestionaron dogmas que antes eran intocables. El sistema, por primera vez, empezó a flexibilizarse. No fue un acto de rebeldía, fue una cuestión de supervivencia. El modelo histórico comenzó a transformarse. Se detuvieron líneas, se rediseñaron productos, se aceptó que la eficiencia no podía estar por encima del mercado, que producir más no servía si nadie quería comprar. El cambio fue doloroso. Para Henry Ford, observar ese proceso fue una experiencia amarga. Ver cómo se modificaba aquello que había construido con obsesión y orgullo no era fácil, pero el control absoluto ya no era una opción. La empresa debía seguir adelante, con o sin su aprobación total. El mercado reaccionó lentamente. La imagen comenzó a renovarse. Los productos empezaron a responder mejor a las expectativas del público. Ford no volvió a liderar de inmediato, pero dejó de perder terreno. El imperio no se derrumbó, se adaptó. Henry Ford quedó en una posición distinta, ya no como el arquitecto del futuro, sino como el símbolo del origen. Su legado seguía intacto, pero su rol había cambiado. Y esa transformación reveló una verdad incómoda. Ninguna visión, por brillante que sea, puede permanecer inmutable. Las grandes estructuras sobreviven solo si aprenden a evolucionar más allá de quienes las crearon. Ford había llegado a ese punto, y aún quedaba una última lección por aprender. Porque el impacto real de Henry Ford no se mediría en fábricas ni en cifras, sino en lo que dejó después. El legado que nunca se detuvo. Cuando la figura de Henry Ford comenzó a retirarse del centro de las decisiones, muchos pensaron que su historia había llegado a su punto final. Pero la verdadera dimensión de su impacto apenas empezaba a revelarse. La industria ya no era la misma. El concepto de producción en serie se había expandido más allá del automóvil. Fábricas de todo el mundo adoptaron el modelo. Electrodomésticos, maquinaria, bienes de consumo. El método que nació para fabricar autos terminó redefiniendo la forma en que el planeta producía. El trabajo cambió para siempre. Las jornadas, los salarios, la organización del tiempo, la relación entre empresa y trabajador. Todo había sido alterado por una idea que, en su momento, parecía simple. Hacer que cada proceso fuera repetible, medible y constante. Henry Ford no solo construyó una empresa, construyó una lógica. Esa lógica permitió que millones de personas accedieran a productos que antes eran inalcanzables. Transformó ciudades, redefinió distancias, aceleró el ritmo de la vida moderna, pero el legado no fue perfecto. La estandarización también generó críticas. La rutina excesiva, la pérdida de creatividad, la mecanización del ser humano. Ford fue admirado y cuestionado en la misma medida, y aún así, su influencia fue imposible de ignorar.
Generaciones enteras estudiaron su modelo. Empresarios lo copiaron, gobiernos lo analizaron, escuelas lo enseñaron. El nombre Ford dejó de ser solo una marca y se convirtió en referencia histórica. Incluso quienes lo superaron partieron de su base. El tiempo suavizó los conflictos. Las decisiones más rígidas se reinterpretaron. El personaje se volvió más complejo. Ni héroe absoluto, ni villano industrial. Un hombre de su época, con una visión que empujó al mundo hacia adelante. Henry Ford pasó a la historia no por adaptarse siempre, sino por atreverse a cambiarlo todo al menos una vez. Y ese atrevimiento dejó una huella que ninguna crisis pudo borrar. Solo quedaba cerrar el ciclo. Y entender qué significa, realmente, dejar algo que trascienda al propio creador. El hombre que movió al mundo, Henry Ford, no fue recordado por discursos emotivos ni por gestos heroicos. Su legado se construyó en silencio, a través de decisiones repetidas, obsesivas, muchas veces incomprendidas. Cuando su figura comenzó a desvanecerse del centro del escenario, el mundo ya funcionaba de una manera distinta gracias a él. El automóvil había dejado de ser un lujo. La movilidad se había convertido en rutina. Las ciudades crecieron alrededor de carreteras. Los horarios se adaptaron al desplazamiento. La vida cotidiana se reorganizó en función del movimiento. Todo eso parecía normal, pero no lo era antes de Ford. Nada de eso existía como lo conocemos. Su mayor contribución no fue un modelo específico ni una fábrica en particular. Fue haber demostrado que la producción podía ser constante, predecible y accesible. Que la tecnología no tenía que quedarse en manos de unos pocos. Ese principio cambió la economía global. Empresas nacieron siguiendo su ejemplo. Otras desaparecieron por no entenderlo. La industria moderna se construyó sobre esa base, incluso cuando intentó superarla. Henry Ford nunca fue un hombre sencillo. Fue contradictorio, visionario y rígido, innovador y resistente al cambio. Su carácter impulsó su grandeza y también limitó su evolución. Pero incluso esas contradicciones forman parte de su impacto. Porque el progreso real no suele venir de figuras perfectas, sino de personas que empujan el límite hasta romperlo, aunque luego no sepan cómo avanzar más allá. Ford dejó una enseñanza incómoda. Crear algo grande no garantiza saber transformarlo. Sin embargo, el mundo que hoy existe, rápido, interconectado, industrializado, sigue moviéndose sobre rieles que él ayudó a colocar. Cada fábrica que produce en serie, cada objeto accesible, cada jornada organizada alrededor del tiempo y la eficiencia. Todo lleva una parte de su huella. Henry Ford no solo fabricó automóviles, fabricó una forma de vivir. Y esa forma, con sus luces y sombras, sigue avanzando. Porque algunas ideas no envejecen, solo se integran al mundo. Y cuando eso ocurre, su creador deja de ser un nombre para convertirse en historia. Si este tipo de historias te ayudan a entender cómo se construyó el mundo moderno, apoya el canal y suscríbete. Aquí seguimos explorando las decisiones, los errores y las ideas que transformaron la realidad que hoy damos por sentada.